Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 5, correspondiente a nuestra materia eh, Matemática para la Computación 2. En este caso, pues, bajo la coordinación del licenciado Henry Adonai Rodríguez Landaverde, pues estamos dándole cumplimiento a cada una de las unidades que están plasmadas en esta materia. Esta unidad, pues a nosotros nos enmarca que vamos a trabajar una tutoría de repaso está programada para este día y una tutoría presencial que ahora están siendo impartidas en línea el próximo fin de semana, el sábado a partir de las 10 de la mañana. Entonces, en esta tutoría nosotros vamos a tratar de desarrollar la siguiente agenda. La bienvenida a cada uno de los participantes, el diagnóstico de lectura, que en este caso por falta de material en plataforma, pues se va a obviar un poco. El desarrollo de la agenda como tal, eh, el espacio para consultas que ustedes tengan y las conclusiones que sean pertinentes de acuerdo a lo que se haya trabajado en esta tutoría de repaso número 5. Entonces, procedemos a darle la más cordial bienvenida al compañero Wilfredo Alexander Flores. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto, bienvenido. De igual forma, pues al compañero Eric Armando Martínez. Muy buenas noches, sea bienvenido. Buenas noches, licenciado. Un gusto tenerle por acá. De igual manera, pues en este momento se está incorporando la compañera Lucía Marisela Fuentes. Muy buenas noches, sea bienvenida. Buenas noches, licenciado, gracias. Un gusto tenerle por acá. Es importante contar con su presencia en este día. Como les digo, pues vamos a tratar de retomar esta unidad, tratar de ir verificando los puntos importantes de esta. Y pues la idea de ella es tratar de cimentar las bases teóricas mediante las cuales nosotros vamos a tratar de ir desarrollando posteriormente los ejercicios que competen a esta área de la materia. Sin duda, yo sé que es un poquito complicado el hecho de no tener en este espacio o en este momento los contenidos, pero me comprometo a hacérselo llegar porque no sabía que no se habían colgado en plataforma hasta hace un momento. Entonces vamos a tratar de ir solventando esos impases. Bueno, para ello, pues esta unidad, es la unidad número 5 y a nosotros nos habla de gráficas. Hay que considerar que son tres contenidos básicos en los cuales se desarrolla el primero, que es gráficas como tal, reconocer que es una gráfica. El segundo, pues las trayectorias y circuitos de Euler. Y como tercer contenido, no menos importante, es las trayectorias y circuitos hamiltonianos. Bueno, con esto pues decirles, primer punto, que cuando nosotros hablamos de gráfica, eh, básicamente nosotros nos remontamos allá cuando íbamos a la escuela, cuando íbamos a bachillerato, y la primera idea que se nos viene a la mente es tratar de reconocer un esboce que se hace, bueno, comúnmente como nosotros lo llamamos, es como esbozar, ¿sí? En el plano, ¿sí? O en el espacio determinada figura geométrica. Pues nosotros decimos que en este caso nos invita a trabajarlo, pero de manera diferente. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos
orientando directamente a matemáticas discretas, no a la matemática común que nosotros manejábamos. Entonces eso hace que sea un poco diferente lo que la orientación que le damos, porque nosotros reconocemos que una gráfica o representación gráfica es un tipo de representación de datos, generalmente cuantitativos. Eso es lo que nosotros reconocemos inicialmente, ¿verdad? Eh, ese punto que nosotros decimos, reconocer una representación gráfica de datos cuantitativos, bueno, generalmente porque también utilizamos datos cualitativos, que ya estadísticamente van a darse cuenta de la manera que se representa, el tratamiento que se le da. Podemos hacerlo de esa forma. Pero cuando nosotros ya lo hablamos directamente a matemáticas discretas, pues ya da un giro de 360 grados, va a decir, o de 180, digamos, porque nosotros básicamente estamos hablando de un lado opuesto. Sí es una representación que se hace, pero ya no es como lo hemos reconocido allá en bachillerato, y que nosotros asignábamos valores a, a nuestra ecuación para ir reconociendo cómo iban a ser colocados los puntos dentro del plano cartesiano. Eso queda atrás, ¿sí? Eso quiero que lo tengamos claro porque ya no estamos hablando de ese tipo de representaciones gráficas. Así que, bueno, le damos la bienvenida también al compañero David Rivas, que nos está acompañando por acá. Vamos a desarrollar la agenda como tal. Bueno, aquí yo traía algunas preguntas básicas, suponiendo que ya estaba el contenido en plataforma, acerca de las definiciones de gráfica como tal, vértice y arista, que nosotros lo íbamos a tomar ya basándonos en las matemáticas discretas. Bueno, vamos a iniciar. Gráfica dice que es, básicamente son un conjunto de vértices representados por la letra V y aristas representados por la letra E. De manera que para cada arista siempre existirán dos vértices en sus extremos. Y esto lo indicamos con la relación gamma, ¿sí? Se parece a una Y por ahí. Entonces, el vértice son los objetos representados por un punto dentro de un grafo. Ante esto, preguntarles ¿qué es un grafo? Es donde hay vértices y van unidos con las aristas, forman caminos y pues, forman el bigrafo o el grafo. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, nosotros sabemos que un grafo, pues nada más es una, podemos decir lo que es una representación simbólica de los elementos constituidos de un sistema o conjunto mediante un esquema gráfico, ¿sí? Eso es lo que podemos definir que es un grafo, básicamente, ¿verdad? En este caso, pues ya sabíamos, como lo dice el compañero, está compuesto por vértices y aristas. ¿Pero qué es un vértice? Nosotros lo vamos a determinar exactamente como un punto, ¿sí? Un punto nada más dentro del grafo. Las aristas, pues, son aquellas líneas que unen los dos vértices. Entonces, como se ve representado acá en esta expresión, en la definición que estamos colocando de vértices y aristas, pues aquí les he colocado eh, cómo es la representación gráfica de cada uno de ellos. Bueno, hasta el momento no sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran mencionar. Está De mi ahorita. parte no, licenciado. Ok, veamos.
Cuando nosotros, porque esto de los grafos, nosotros también debemos de reconocer que hablamos de una teoría de grafos, ¿sí? Porque en matemáticas y en especial en las ciencias de la computación, la teoría de grafos también se reconoce como teoría de gráficas. ¿Y qué es lo que hace esta teoría de gráficas? Pues nada más estudia las propiedades de los gráficos, ¿sí? Entonces un grafo, nada más lo podemos decir de otra manera, que es un conjunto no vacío y compuesto, como ya decíamos también, de vértices, que también le decimos nodos, y en este caso, las aristas, ¿verdad? Que son las que unen cada uno de los vértices. Generalmente un grafo se representa mediante una serie de puntos que son los vértices conectados por las aristas. Eh, es importante que nosotros tengamos claro por qué estamos dándole este seguimiento o tener claro por qué nosotros vamos a tratar de estudiar esto, y es porque está estrictamente relacionada la matemática con la parte específica de las ciencias de la computación. Justamente nosotros lo aplicamos también en la matemática. La matemática la aplicamos directamente en la computación, que es justamente nuestra especialidad. Vamos a ir avanzando por acá y aquí pues preguntar, bueno, en este caso debido a que no está el material, pues yo traigo unas preguntas básicas, por ejemplo, el grado de un vértice, cuál es un vértice aislado, qué es un vértice adyacente. Son definiciones básicas que debemos de ir teniendo claro al momento de tratar los grafos o las famosas gráficas como también se le conoce. Entonces vamos a dar paso y reconocerlo. Bueno, cuando nosotros hablamos de un grado de un vértice, se define el grado de un vértice como el número de aristas para las cuales este vértice es un extremo, o sea, cuántas aristas están conectadas a ese vértice. Y de acuerdo a la cantidad de aristas que se tienen, entonces es que nosotros determinamos ese grado. Por ejemplo, en uno, nosotros podíamos determinar que son dos aristas las que conectan. Por lo tanto, el grado de este vértice 1 sería 2. El grado del vértice 2 de igual manera son 2. Y el vértice 3 pues igual son 2 aristas. Por tanto, esa es la forma en la cual nosotros vamos a ir reconociéndolos. Decirles también que está el vértice aislado. El vértice aislado es nada más que el vértice, ¿sí? El vértice está aislado y ese vértice tiene grado cero. En el caso particular de este ejemplo, pues lo podemos observar el número 4, que es el vértice que está aislado. No tiene ninguna arista que lo una con los demás vértices. Por tanto, ese se reconoce como un vértice aislado. El vértice 4 es el ejemplo y a él su grado es 0, ¿sí? Como no tiene ninguna conexión de aristas, se vuelve vértice con grado 0. Ahora, el vértice adyacente. Este caso se dice que son dos vértices, ¿sí? Son adyacentes, si una arista que los une, ¿sí? Es decir, si dos aristas convergen en el mismo vértice. Entonces, ¿cuál sería acá? El vértice adyacente sería en este caso particular el de la parte superior. ¿Por qué? Porque en él están convergiendo dos aristas sobre el mismo vértice. Entonces, este sería el ejemplo y las definiciones básicas que se traen con respecto a ello.
No sé si hay dudas o algo que ustedes quieran mencionar hasta este momento. De mi parte, licenciado, ¿verdad que también del grado de un vértice también está el grado de recepción, que es lo que recibe un vértice de otro, y también está el grado de emisión, ¿verdad? Que es el que emite Es un vértice hacia otro. correcto, es cuando nosotros vemos esto, pero si usted recuerda, esto se ve directamente cuando ya trabajamos los dígrafos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos observar cuando ya las aristas están dirigidas, se convierte en dígrafo. Y cuando ya es un dígrafo, entonces nosotros sí podemos determinar hacia dónde va y por lo tanto sabemos si está ingresando o no está ingresando, como se puede decir coloquialmente, ¿sí? Si llega o no llega a dicho vértice a conectarse y cuál es la dirección que llega. Pero sí es muy cierto lo que usted está mencionando. No sé si hay alguna otra duda o algún comentario que quieran aportar. De mi parte, no. Ok, muy bien entonces. Vamos a continuar por acá. Este, luego de esto es importante que nosotros vayamos reconociendo también definiciones básicas, como por ejemplo, ¿qué es una trayectoria? ¿Qué es un circuito? Bueno, preguntarles, ¿qué noción tienen ustedes o qué ustedes podrían mencionar con respecto a ello? Por ejemplo, ¿qué es una trayectoria? O la diferencia entre ambas, entre trayectoria y circuito. No sé quién quiere participar. Según entiendo yo, el circuito es que si sale de un vértice, recorre todos los vértices regresando al vértice uno de donde partió. Ok, muchas gracias, Eric. ¿Y la trayectoria? Bueno, se me olvidaba de preguntarle cuál es la trayectoria entonces. La trayectoria es la que va, digamos, de un vértice hacia otro y de otro hacia otro, esa sería. Entiendo que esa es. Ujú. Vaya, ¿alguien más? Wilfredo, David, Lucía, ¿alguien que quiera aportar algo? Porque considero que esas son definiciones básicas, ¿verdad? Realmente son unas definiciones que nosotros desde pequeños las hemos reconocido. Son bien típicas porque, por ejemplo, usted ha escuchado hablar de, por ejemplo, el circuito de Fórmula 1. Dicen, hoy vamos a Singapur, hoy vamos a Australia, por ejemplo, el circuito. Eso básicamente es lo que se aplica en esta teoría justamente cuando hablamos de circuito, ¿verdad? Pero no sé, otra opinión que ustedes tengan. Podría ser el circuito, el recorrido que hace de vértice a vértice por medio de las aristas. Ok, muy bien. Muchas gracias, Wilfredo, me parece. Y en la trayectoria sería la dirección que lleva de vértice a vértice por medio de una arista. Ok, sí. Vaya, muchas gracias por la participación. Bueno, la señorita creo que no nos quiere conversar este día. Le viene un poquito cansada quizás. No sé, Lucía. Bueno, David nos menciona ahí me manda un mensaje y me dice, como estamos hablando de gráficas, me imagino que ha de ser la trayectoria que tendrá en función de en cuanto a los vértices y aristas que lo conforman, dice.
Sí, ¿verdad? Tiene razón, David. Me parece su opinión. Bueno, vamos a ir observando por acá una definición ya establecida sobre ello. Bueno, se define trayectoria de la siguiente manera. Dice que consiste en una secuencia de vértices, o también conocidos como nodos, de manera que estos sean adyacentes y una elección de una arista de modo que ninguna arista es elegida más de una vez. A eso se refiere la trayectoria. ¿Sí? Vamos a pasar por un nodo nada más una vez, ¿sí? Entonces, bueno, más de una vez, ¿sí? Y justamente lo que mencionaba el compañero, no necesariamente en la trayectoria vamos a partir de un nodo, podemos llamarle nodo A, nodo B, etcétera, o uno, dos, y regresar al mismo punto. No es esa la idea o no es esa la definición que nos enmarca la parte de la trayectoria. En cuanto al circuito, es una trayectoria, ¿sí? Que inicia y termina en el mismo vértice. Esa es la diferencia que nosotros vamos a observar con respecto a la trayectoria. Que en esta sigue siendo la trayectoria misma, pero tiene que iniciar y terminar en el mismo vértice. Y sobre todo, pues hay alguna otra observación básica y es que no debe de tocar o pasar por un vértice más de una vez, al contrario de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas definiciones son bien básicas. Como le decía, por ejemplo, si a alguien le gusta la Fórmula 1, pues cuando le dicen, mire, vamos a observar el Gran Premio de Monte Carlo, por decirle algo, entonces ese Gran Premio se vuelve el circuito, ¿verdad? Un circuito cerrado. Inicia la carrera en un lado, recorre todo, si hace la trayectoria de todo el circuito y llega al mismo punto. Por eso es que se denomina circuito como tal. No sé si hay dudas todavía con respecto a las definiciones. Estamos bien, licenciado. Ok, entonces me parece muy bien. Vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a observar por ahí que nos depara la presentación. En este caso, pues en las definiciones a nosotros se nos dice que debemos de identificar algunos tipos de funciones. Y esto es importante porque a medida nosotros vamos avanzando, vamos a tener que ir identificando las funciones que están con respecto a este contenido, con respecto a las gráficas. Veamos, dice que hay tipos de funciones. Hay funciones conexas, disconexas, discretas, completas, regular, lineal, subgráfica, cociente, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos hace o nos permite analizar lo siguiente. Y es que usted debe de ir identificando los distintos tipos de funciones que vayan surgiendo a medida vamos avanzando en la revisión de los contenidos o también cuando se nos presenten algunos ejercicios. Vamos a ir paso a paso, una por una. En primer lugar, veamos las funciones conexas. Dice que una gráfica es conexa si existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. Entonces, el punto principal de esto, de que sea una gráfica con función conexa, es que tenga una trayectoria, ¿sí? De cualquier vértice, no importa el vértice que sea, pero que se pueda dar esa trayectoria. Ahora, cuando es disconexa, es lo contrario de las gráficas conexas, es decir, que si la gráfica es disconexa, las diversas partes conexas son las componentes de la gráfica. Entonces, esa es
Bueno, es la definición de las dos primeras y es bastante sencillo, ¿verdad? Reconocerlo. Con solo que usted tenga claro que es una trayectoria, de aquí en adelante, pues usted va a ir observando y tenga claro cuál es un circuito. Si usted observa, las imágenes tratan de fundamentarnos de forma visual a qué se refiere cuando es conexa. Usted observa que todos los elementos o todos los vértices o nodos están conectados y justamente se puede crear una trayectoria con esos vértices que lo componen o que componen esta gráfica. En cambio, la disconexa, usted puede observar en la parte inferior derecha que solamente los vértices 1, 2, 3 tienen conexión. En cambio, 4 y 5 están disconexos de toda la gráfica. Es decir, no hay una unión o no se puede realizar una trayectoria en toda la gráfica que está representada. Entonces eso es lo que a nosotros nos hace reconocer que hay una diferencia básica y notablemente observable en cuanto a la gráfica. Eso significa que nosotros tenemos por ahí, con estas definiciones y con estos ejemplos, un poquito de facilidad de reconocer cuando se nos presenten estos tipos de elementos o gráficas. No sé si hay dudas con respecto a ello. De mi parte no, licenciado. Muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando. Continuemos con la siguiente, discretas. Para esta, pues, dice que cada entero de n mayor a 1, ¿sí? Debemos de asegurarnos que sea mayor a 1. Si de n, la gráfica con n vértices sin aristas, ¿a qué se refiere? Que yo voy a tener nada más, ¿sí? Voy a tener ahí los vértices, pero no van a estar unidos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos D2 y D5 para reconocer las diferentes gráficas. Entonces acá lo que se hace es representar nada más con los vértices. Y a este tipo de gráficas se le conoce como discreta. Es decir, tenemos ahí elementos o vértices aislados. Ahora viene la gráfica completa o con función completa. Esta dice que es una gráfica, ¿sí? Se define completa si todos los vértices tienen grado n-1. De existir otra arista adicional, conecta a dos vértices que ya están conectados. Bueno, el ejemplo por acá tenemos la gráfica K3, en la cual pues se está observando una especie de triángulo rectángulo que están siendo tres vértices unidos por igual cantidad de aristas. Entonces, sin duda, yo creo que es fácil de reconocer cuando una gráfica tiene una función completa. Bueno, de estas dos, no sé si hay algo que ustedes quieran mencionar. No, licenciado, de mi parte no. Igualmente. Bueno, me alegro entonces que vayamos avanzando. Lo siguiente que tenemos por aquí es las definiciones de la parte cuando tiene propiedad regular. Vean, en este dice que para cada entero, n mayor a 1 o igual a 1, sea K la gráfica con vértices B sub 1, B sub 2 hasta B sub n y con una arista B sub I, B sub J para cada I, J. Como usted puede observar, a lo que se refiere es que vamos a tener cierta cantidad de vértices
y de igual manera vamos a tener cierta cantidad de aristas. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener de igual manera pues una conexión o vamos a, en otras palabras, como que tuviéramos un par ordenado y coma J. Ahí en la gráfica K sub 5 pues se está haciendo una representación básica de este tipo de elementos o de este tipo de gráficas cumpliendo esta propiedad. La lineal, ¿sí? Cuando una gráfica tiene una propiedad lineal, dice que para cada entero n mayor o igual a 1, sea L sub n la gráfica con n vértices, desde V sub 1, V sub 2 hasta V sub n, y con aristas V sub i, coma, V sub i más j. Para cada L menor o igual a i, menor a n. Es decir, que está entre rango, va a estar siempre relacionado estrictamente. Las aristas van a ser, o mejor dicho, los vértices van a tener, o van a tener que estar, o van a ser mayores que la cantidad de eh, vértices que van a tener. ¿Sí? Las aristas van a ser menores y los vértices van a ser más. Bueno, veamos. Dice que la gráfica L sub 2, ahí se tiene, son dos vértices y que nada más están relacionados por una arista. ¿A qué se refiere que sean lineales? Pues que siempre van a describir una especie de línea, ya sea horizontal o vertical. El siguiente ejemplo, pues L sub 4, ahí nos muestra que tenemos cuatro vértices. Bueno, no se alcanza a ver el último vértice, quizá me fallé un poquito ahí, recorté un poco más la imagen, pero nada más tenemos cuatro vértices y tres aristas. Por tanto, pues esa es la manera de reconocer cuando se tiene una propiedad lineal. ¿Dudas o algo que quieran mencionar? ¿Algún comentario con respecto a estas dos definiciones? Una duda. Dígame. Con respecto a la imagen que está en la representación lineal. Sí, Vaya, aparece L2 y L4. sí, Y como no se logra ver bien, en la L4 las aristas pasan, digamos, del punto 1, el punto 2, 3 y el punto 4. Pero al parecer como que no importa, como que no se repite, pues le quiero tratar de entender. O van continuas, pues, eso no hay sí, problema. sí es correcto. Sí, aquí ya le mencionaba, es un error de edición de la imagen, ¿verdad? El recorte que hice. Pero acá pues está el vértice, ¿verdad? Entonces, como usted muy bien dice, es como una especie de recorrido, ¿verdad? Lo que se hace es que generalmente no va a tener un vértice, como en el caso que está aquí en la parte superior, que se forma de esta manera, ¿sí? Sino que se tiene nada más una secuencia, como usted muy bien lo decía, que va desde el primer vértice al segundo, al tercero, hasta el cuarto. Entonces es una secuencia, por eso dice que va el V sub i, luego va el V sub i más 1, ¿sí? A eso es lo que hace referencia, que vamos a ir siempre desplazándonos hacia el siguiente vértice. No sé, ¿algo más que quieran mencionar? No, de mi parte no, licenciado. Ok, vamos a continuar. Vamos a hablar de las subgráficas. Como toda gráfica, pues yo creo que nosotros no lo teníamos un poquito, no sé si todavía ustedes no habían encontrado por ahí que no hay subgráfica. Bueno, dice que se denomina subgráfica, ¿sí? De G
igual X, a la gráfica construida por Y subconjunto de X y por arcos o aristas de A que unen los vértices de Y. No intervienen todos los vértices de X. En consecuencia, solo intervienen los arcos de A que unen los vértices de Y. Entonces podemos observar la gráfica. Tenemos dos gráficas, H que está al lado izquierdo y G que tenemos al lado derecho. Vean, G, ¿sí?, es exactamente la gráfica o el grafo original, de donde nosotros pues vamos a analizar el por qué queda de esa forma. Teóricamente, o podemos definirlo de otra manera, diciendo también que un subgrafo o una subgráfica de un grafo G es un grafo cuyos conjuntos de vértices y aristas son subconjuntos de los G, o sea, de los grafos. Entonces nosotros podemos decir que un grafo G contiene al otro grafo H. Si algún subgrafo de G es H o es isomorfo a H, dependiendo de las necesidades de la situación. Veamos, en este caso, pues nosotros podemos tener con este ejemplo algunas características básicas. Teóricamente se puede escuchar un poquito confuso, pero lo que nosotros debemos de tener claro es que se nos está diciendo que vamos a observar cuáles son los subconjuntos de G. Entonces, a esto lo que se refiere es que básicamente G contiene a otro grafo y ese grafo es H el que se obtiene. Entonces, ¿a qué o cómo vamos a determinarlo? Bueno, teóricamente ya nos plantea que no intervienen todos los vértices de X. En consecuencia, solo van a intervenir los arcos de A. Por ejemplo, veamos, mire acá. ¿Qué sucede? Estamos hablando que A, ¿sí? Tenemos A, ¿con quién está relacionado A? Veamos, A viene acá de A a B, de B hasta C. B se relaciona hasta F. Este famoso C pues también tiene una relación con G. E va quedando libre, ¿por qué? Porque estamos trabajando desde A hasta a la parte de D, si llegamos a D, y justamente es lo que nos está diciendo, que no intervienen todos los vértices de X, o sea, todos los elementos no van a intervenir. En consecuencia, solo van a intervenir los que están en el arco A, que unen los vértices Y. Entonces, ¿a qué hace referencia? Que nosotros vamos a ir eliminando, ¿sí? Por ejemplo, nos está marcando acá, si usted observa, A está perdiendo los elementos que van directamente conectados a él, ¿sí? Por ejemplo, A que va hasta E, que va hasta B, que va hasta H, y ellos con sus respectivos conexiones. Entonces, de esa manera nosotros vamos verificando la manera en la cual pues se va tratando una subgráfica. ¿Qué es lo que sucede? Podemos determinar también que en este caso se puede plantear un poquito confuso cuando los grafos no están dirigidos. Podría ser ese el ejemplo. No sé si hay algún comentario o podemos avanzar. Vamos bien, licenciado, sigamos. Ok, bueno, vamos a ver.
Dice también ahí en las definiciones que hay algo que se llama cociente. Cuando nosotros hablamos de cocientes, pues a lo que nos referimos es que sean G, ¿sí? En este caso tenemos los vértices, va a ser G, o la gráfica va a ser igual a los vértices, a las aristas y al grado de ellos. Y sea R una relación de equivalencia sobre V, que en este caso son los vértices. Entonces, el grado o el grafo, perdón, el grafo cociente representado por G elevado a la R es tal que sus vértices son las clases de equivalencia de V producidas por la relación y las aristas son tales que si V y W son las clases de equivalencia de V y W, perdón, de la gráfica. Entonces existe una arista en el grafo de cociente, ¿sí? En el grafo de cociente de V hacia a W. Si algún vértice en V está conectado con algún vértice en W en la gráfica G. Entonces, ¿qué nos trata de decir? Que nosotros acá, cuando hablemos de cociente, lo que vamos a hacer referencia es tratar de identificar de buena manera o de buena forma, identificar los vértices, las aristas y los grados que posee cada uno de ellos. Entonces, a eso, ¿sí? Nosotros vamos a determinar la relación de equivalencia que se tiene. Por tanto, todo va a ir orientado con respecto a los vértices, ¿sí? Y esto se le reconoce como clases de equivalencia, ¿sí? Entonces, no sé si vamos más o menos. Bueno, yo creo que esto está un poquito confuso, pero esperaría yo que a medida se les vaya colocando el material, ustedes vayan comprendiendo de mejor manera. Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En este ejercicio, pues nada más nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de, bueno, aquí ya viene solucionado, pero la idea es que como no se ha tenido tiempo, no se les ha colocado el material, que se vaya determinando de una vez cómo es el tratamiento que se hace para identificar, porque estamos hablando de cocientes, ¿sí? Pero debemos de identificar cómo nosotros vamos a determinar en la gráfica los vértices, ¿sí? Vamos a determinar las aristas y vamos a determinar los grados. Iniciaremos. Bueno, dice que los vértices son A, B, C, D, E, ¿sí? Los que van a entrar en juego. En el primero, ¿verdad? En este caso, se le puede llamar como el primer conjunto, V, ¿sí? Los vértices que van a estar en juego son A, B, C, D, E. En el siguiente, pues, nosotros vamos a hablar de las aristas F, G, H, I, J, K, L, M, N. Y vamos a tener también los grados de F. ¿Cuáles son? Esos grados vienen determinados con AC. Los grados de G, o sea, de la arista G, van a estar con respecto a AB. Y cuando nosotros hablamos de los grados de la arista H, vamos a determinar DC. Cuando hablamos de del grado de la arista I, va a ser igual a BD. Los grados de la arista J, EA. Los grados de la arista K son EB. Los grados de la arista L son FE. De la arista M, los grados son EG. De la arista N tenemos FG.
Por tanto, vamos a tratar de ir identificándolo dentro del esquema. Cuando usted le dan solamente esta información, lo primero que debe de analizar es la posición que va a tener ese grafo o esa gráfica. ¿Por qué? Porque nosotros indistintamente lo que se nos está dando, pues nada más es información de forma analítica y debemos volverlo a una forma gráfica. Entonces, veamos, si ya se nos presenta nada más este tipo de elementos, veamos cómo sería. ¿Por qué nosotros debemos de determinarlo? Vean, en primer caso, identificar los vértices. Tenemos el vértice A, B, C, D, E, ¿sí? Hasta acá. Dice que debemos de identificar o nosotros nombrar, en este caso, las aristas FG. Vamos a ir buscando F, G, H, I, J. J lo tenemos por acá, desde A hasta E. K, que está de E a D. Luego tenemos L, de E a F. M, que está de E a G. Y N, que está de G a F. Luego dice que vamos a encontrar cada uno de los grados. Por ejemplo, de F nos dice cuáles son. A hasta C, ¿sí? De A hacia C. Entonces tenemos dos vértices. Acá tenemos el grado de G. Sería AB. En G, A, B. Con respecto a H, pues teníamos o vamos a tener desde D hacia C. Es correcto, ¿verdad? De I vamos a tener desde B hasta D. B, D. De E hacia A, pues nada más nosotros tenemos aquí que es J, ¿verdad? E, A. Para acá, nosotros tenemos E, D. E, D. Entonces, aquí, este ED, a nosotros lo que nos marca es la arista K. Luego tenemos M, que sería desde E hasta G. E hasta G. Por acá. Luego tendríamos N, que va desde F a G. Está por acá. Que sería, pues, básicamente lo que nosotros nos está solicitando. Si observa, este dígrafo tiene algunos elementos pues que están, por ejemplo, H, que es un vértice aislado. Y de esta manera pues nosotros estaríamos resolviendo lo que a nosotros se nos pide, como hacer una pequeña representación, ¿sí?, de todos los elementos que lo componen. ¿Se puede colocar de otra manera? Claro que sí. Usted puede ordenarlo de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a su ingenio. Lo que importa es que todas y cada una de las relaciones que se están presentando sean representadas adecuadamente en el grafo. No sé si hay dudas, preguntas, algún comentario. Por lo que estaba observando, veo que como que, por decirlo así, cada letra tiene sus coordenadas, entonces se comprende. Sí, sí, tiene mucha razón. Cada uno tiene como usted muy bien lo dice, su coordenada, ¿no? Es la forma en la cual pues, nosotros lo vamos identificando. Em, no sé si hay algún otro comentario, algo que ustedes quieran mencionar. No, de mi parte no, licenciado. Ok. Vamos a continuar entonces. Veamos, en este caso,
podemos observar cómo va a ser el tratamiento que le vamos a ir dando a cada uno de esos elementos. Porque de esa manera vamos a irlos trabajando. Entonces la idea es que se vayan familiarizando poco a poco hasta el punto que ustedes ya logren identificar cada uno de los elementos o cada una de las indicaciones que se le van a ir colocando para hacer la representación de las gráficas como tal. Bueno, vamos a hablar de trayectorias de Euler. Usted sabe que hay trayectorias y que también hay circuitos de Euler, que es justamente el segundo contenido que nos depara esta unidad. Entonces, la trayectoria de Euler dice que es lo siguiente. Dado una gráfica G, se dice que posee una trayectoria de Euler si posee una trayectoria que incluye todas las aristas, pero solo una vez, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo los vértices E, D, B, A, C, D. Ese es el recorrido que a nosotros nos enmarca en este caso. Me desplazo desde E, D, C, A, B. Yo lo puedo hacer de esa manera y llegar hasta D nuevamente, pero también lo puedo hacer en caso contrario, como es el que se enmarca aquí, ir desde E, D, B, A, C, D. Entonces, tengo dos maneras de poder realizar esta trayectoria de Euler. Estoy tocando solo una vez todos los elementos, pues mire, aquí lo importante es que aquí se hace referencia a las aristas, ¿sí? En este caso, no estrictamente a los vértices, sino a las aristas. Posee una trayectoria y en todas las aristas, ¿sí? O sea, en todas las aristas solo una vez. Y yo lo cumplo. Estoy recorriendo desde E, D, B, A, C, E. Yo le puedo colocar un nombre a cada arista y no puedo tocar las aristas más de una vez. Entonces, esa es la trayectoria de Euler, ¿sí? Se basa con respecto a las aristas. Bueno, jóvenes, no sé si hay algún comentario con respecto a ello. No, licenciado. No, estamos bien. Ok, ¿verdad que está bastante entendible? Vamos bastante bien, ¿verdad? Aquí solo lo único que falta es que usted vaya afianzando este tipo de contenido. Ya va a ver que va a ser fácil tratarlo. Lo siguiente que nosotros tenemos es el circuito de Euler. En este circuito, pues lo único que nosotros debemos de ver es lo siguiente. Si nosotros tenemos una gráfica G, se dice que posee un circuito de Euler si posee, en primer lugar, una trayectoria de Euler. Eso es lo primero que debemos garantizar, que exista una trayectoria de Euler, que es a la vez un circuito, o sea, comienza y termina en el mismo vértice, a eso se refiere. Comienza y termina en el mismo vértice. Eso, así de sencillo, es como usted lo puede ir identificando. Entonces, ¿qué es lo que usted puede ir determinando? Fíjese que ahí en la teoría usted debe de saber leerlo para ir poco a poco identificando cada uno de esos elementos. Eh, no sé si hay alguna duda. Podemos ver, en primer lugar, este ejemplo dice que parte de 5, luego a 3, de 3 hacia 2, de 2 a 1, de 1 a 3 y de 3 a 4. Y de 4 pues finaliza en 5. Esa es la idea mediante la cual se basan los circuitos de Euler. ¿Algún comentario?
Ahí como que se repiten, se repiten. Así es, si usted observa, aquí se puede repetir la parte de los vértices, ¿verdad? ¿Sí? Porque comienza y termina en el mismo vértice, esa es la diferencia, ¿verdad? Eh, Veamos, también usted debe saber lo siguiente, bueno, antes de continuar aquí, que si un grafo no dirigido, si en este caso son los que estamos tratando, tiene una trayectoria de Euler, si solo tiene 0 o 2 vértices de valencia impar, o sea, usted debe de saber reconocerlo. Si tiene 2 o 0 valencias impar. Me refiero a la parte acá de la trayectoria. Podemos regresar y verlo. Vea por acá. Tiene impar, pues veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí yo ya estoy determinando, ¿sí? Que tiene valencia impar. ¿Cuál es el que tiene valencia impar? Es E. Entonces es la forma mediante la cual yo puedo identificar que efectivamente hay una trayectoria de Euler en esta gráfica. Ahora, ¿cómo identifico que voy a tener un circuito? Un circuito de Euler, nosotros podemos verificarlo que es para todo vértice que tiene una valencia par, ¿sí? Además de ser conexo, o sea, la gráfica debe de poseer que sean vértices con grado par, ¿sí? Grado par, y que sea una gráfica conexa, o sea, que cumpla con la propiedad conexa. Entonces, veamos, 2 tiene eh, una valencia par, ¿verdad? Porque tiene 1, 2 aquí, 2 aristas. 1 igual, tiene 1, 2, es par. Veamos 3, 3 tiene 1, 2, 3, 4. Sigue siendo una valencia par de 4. El vértice 4 tiene 2 aristas, por tanto es par. Y el 5 de igual manera tiene 1, 2 y se vuelve par. Entonces garantizamos que tienen valencia par y además la gráfica es conexa. Justamente con eso, usted ya reconoce que hay un circuito de Euler. ¿Cómo reconoce una trayectoria? Él le mencionaba, debe tener, eh, en este caso, 0 o 2 vértices con valencia impar, que es lo que teníamos, que era el de valencia o grado impar. Bueno, con esto espero haberles aclarado de mejor manera a qué se hacía referencia. ¿Dudas o algún comentario? Estamos bien, licenciado. Estamos bien. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Lo siguiente que nosotros observamos son unos teoremas. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en el material todo lo que nosotros vamos trabajando se basa estrictamente en teoremas. Ahí lo van a ir observando. Veamos, el teorema 1 dice que si una gráfica G tiene un vértice impar, entonces no puede existir un circuito de Euler. Es lo que le mencionaba anteriormente. Porque nosotros veíamos básicamente con el ejemplo que teníamos nada más uno de esos tenía un grado impar, por lo tanto no puede existir un circuito. O sea, el circuito es lo contrario, que debe ser el apartado B, donde dice que si G es una gráfica conexa y todos los vértices están o tienen grado par, entonces sí existe un circuito de Euler en G. Entonces, el teorema 1
es donde nosotros cimentamos la forma o la manera mediante la cual vamos a saber reconocer cuándo hay, en este caso, hay circuitos y cuándo no los hay. O estamos hablando nada más de una trayectoria. Entonces, jóvenes, de esta manera es como usted los va a saber identificar. Y los va a identificar justamente en la parte de el teorema número 1, que ahí en el documento que se les aloje en plataforma, ustedes lo van a poder identificar. No sé si hay comentarios con el teorema 1. No, licenciado. Bueno, esto es importante para que ustedes no se vayan a confundir en el desarrollo de los ejercicios, ¿verdad? Tengan presente este teorema. Con ello se van a ahorrar muchos problemas o estar probando, haciendo recorridos que sean por gusto, ¿verdad? Que es decir, que nosotros vamos a perder el tiempo tratando de comprobar si hay un circuito, tratando de comprobar si hay una trayectoria. Entonces, es básico, ¿verdad? Que ustedes lo sepan reconocer. El teorema 2, por su parte, dice que si una gráfica G tiene más de dos vértices de grado impar, entonces no puede existir una trayectoria de Euler. Aquí viene y hablamos directamente de las trayectorias. Aquí se dice que si dos o más vértices son de grado impar, entonces no puede existir esa trayectoria. O sea que deben ser más de dos vértices de grado impar, ¿sí? Si tiene solo uno, como lo veíamos en el ejercicio anterior, sí es posible realizar la trayectoria. Pero si ya son más de dos los que tienen grado o vértices de grado impar, entonces ahí sí ya hay problemas, ¿verdad? Y tiene todo sentido porque usted recuerde que una trayectoria es pasar por las aristas y si está uno con grado impar en un lado y en el otro extremo, digamos, puede tener este otro vértice con grado impar, entonces ahí ya choca, ¿sí? O ya se corta la trayectoria y eso es a lo que se hace referencia. El literal B, pues a nosotros nos dice que si G es conexa y tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler. Cualquier trayectoria de Euler debe comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro vértice. Entonces ahí sí nosotros vamos a garantizar, ¿sí?, que existe la trayectoria. ¿Cuándo? Cuando nosotros nada más identificamos que son dos vértices de grado impar los que existen. Aquí con este segundo literal lo que se hace es decirle directamente que sí va a haber una trayectoria de Euler, que usted puede determinar cualquier trayectoria de Euler, pero que debe de comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro grado impar, ¿sí? Entonces, debe tener claro la forma en la cual se va a ir trabajando. Este teorema 2 también nos va a ayudar a ahorrar muchos problemas con el desarrollo de los ejercicios. Bueno, no sé si quieren participar. Bueno, vamos a avanzar entonces. El siguiente, pues, es un ejemplo que se les coloca con la idea de que vayamos tratando de profundizar un poquito más con respecto al conocimiento de esta teoría. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer?
Eh, en primer lugar, pues nada más tratar de cimentar las bases mediante las cuales se desarrolla este tipo de ejercicio. Este ejercicio nos dice que indiquemos si la gráfica tiene un circuito de Euler, una trayectoria de Euler o ninguna de estas. Entonces vamos a proporcionar las razones de la elección. En este caso quizás me he precipitado en colocar la solución porque me hubiera gustado que ustedes solitos comenzaran a tratar como decimos nosotros, a darnos duro para tratar de determinar la respuesta. Entonces nos pide que verifiquemos si hay circuitos, si hay trayectorias o no hay ninguno de este tipo de elementos. La solución está colocada ahí. Entonces decimos que aplicando el teorema 1, que ya mencionábamos anteriormente, se tiene que la gráfica del literal A, o sea, la que está al costado izquierdo, ¿sí?, posee un circuito, ya que es conexa, porque existe una trayectoria de un vértice al otro de la gráfica, y eso es lógico, ¿verdad? Aunque sea doble, lo que se tiene doble conexión, pero sí es conexa. Y todos los vértices tienen grado par, ¿sí? Eso es importante. ¿Cuál es el grado par? Pues son 4, ¿sí? 4 son los grados que tiene cada uno de esos vértices, tanto A, B, C, D. Eso es básico y es fundamental que usted lo reconozca. Vaya, para que haya un circuito de Euler, pues usted bien sabe que en este caso debe iniciar y terminar en el mismo vértice. ¿Qué significa por acá? Que no posee un circuito de Euler debido al teorema 1, ¿sí? Sí tiene la trayectoria de Euler cuando aplicamos el teorema 2, justamente en el literal B, donde se tiene que la gráfica es conexa y también exactamente dos vértices de grado par. Usted observa acá al costado derecho tenemos este ejemplo, del cual pues nosotros estamos determinando que no posee un circuito de Euler. No sé si hay dudas, preguntas, consultas, algún comentario. Yo no escuché muy bien la parte final, licenciado, si la podría volver a explicar, por favor. Muy bien. En este caso, si nosotros retornamos el literal B, nosotros decimos que no posee ningún circuito de Euler. ¿Por qué? Porque nosotros en el teorema 1, nosotros decimos que debe tener por lo menos un inicio y un final justamente en el mismo vértice. Y usted puede observar acá, eso se corta cuando ya tenemos una gráfica que tiene un vértice impar. Entonces nos dice que donde se tiene una gráfica es conexa y tiene exactamente dos vértices de grado par. Entonces usted lo puede ver por acá. Sí está cumpliendo eso, pero tenemos lastimosamente por acá uno que es impar y ese es el que nos hace que no se cumpla el circuito como tal. Sí, a eso se hacía referencia. Gracias, licenciado. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieran mencionar, jóvenes? No, de mi parte no, licenciado. Ok, bueno, vamos a continuar. Si ustedes observan, pues detenidamente, lo único que aquí se requiere es que usted vaya poco a poco leyendo cuando tenga los materiales e ir afianzando cada uno de los elementos que aquí se van planteando.
Vamos a continuar. Dice que vamos a pasar ya justamente a la parte de el contenido, el tercer contenido, ¿verdad? Que habla de trayectorias y circuitos hamiltonianos. Bueno, la trayectoria de trayectoria hamiltoniana nos dice que es aquella que contiene cada vértice solo una vez, ¿sí? Aquí ya está enmarcando la parte de nada más una vez debe de haber un recorrido en cada vértice. En cambio, el circuito hamiltoniano es aquel que contiene cada vértice solo una vez, excepto el primer vértice, que también es el último, o sea que ahí mismo va a llegar. No sé si vamos bien con esas definiciones. Ok, vamos a ver. Para este caso, pues nosotros debemos de verificar lo siguiente. En este ejercicio número 4, pues se nos pide que determinemos el circuito hamiltoniano para la gráfica que se nos presenta. ¿Qué es lo que debemos de observar? En primer lugar, pues vamos a ver cuál es o qué es lo que contiene dicha gráfica. Lo siguiente, veamos, tenemos vértices. ¿Cuántos vértices tenemos, jóvenes? 8 vértices. 8 vértices. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en mi 8 parte, vértices. ok, muchas gracias. ¿Y aristas cuántas tenemos? 13 aristas. 13 aristas. Entonces, vaya, con esto lo primero que hemos hecho es determinar, ¿sí? Determinar eh, cada uno de los elementos que van a componer tanto los vértices como las aristas que forman parte de esta gráfica, ¿verdad? Aquí se les ha asignado a los vértices letras y a las aristas pues los números. Se nos dice que determinemos un circuito hamiltoniano. El que se presenta aquí es el siguiente, puede ser que hayan otros, no necesariamente uno. Veamos, dice que va partiendo desde A, va de A hasta B, de B va hacia C, de C va hacia H, que es acá al medio, de H parte hacia B, perdón, E, de E va hasta F, de F va hacia G, de G va a D y de D va hacia A. ¿Hemos cumplido con la definición del circuito hamiltoniano? Pues sí, ¿verdad? La podemos ver. Donde a nosotros nos dice que contiene cada vértice solo una vez, los vértices una vez, excepto el primer vértice, ¿sí? Porque ahí se cierra el circuito, inicia y finaliza en el mismo lugar, que también es el último. Entonces el primero se vuelve último también, que en este caso utilizamos A, ¿verdad? Podíamos haber iniciado en B y también íbamos a recorrer de esta manera: B, C, H, E, F, G, D, A, y luego regresáramos a B. Eso lo podíamos haber hecho fácilmente. O de igual manera iniciar en F. De F me voy hasta E, de E a H, de H a C, de C a B, de B a A, de A hacia D, de D a G, y luego llego a F. Entonces, si usted observa, nada más es tener clara la teoría para poder
identificar lo que se está solicitando. Bueno, no sé si hay dudas. No, estamos bien. ¿Verdad que está bastante fácil y entendible? Bueno, Aprendiendo bien, licenciado. ok, qué bien, me alegra. Ya vamos a ir finalizando porque yo creo que aquí abarcamos todo con esto, ¿sí? Yo creo que básicamente vamos a irnos quedando por acá porque con esto estamos abarcando los tres contenidos. Eh, en la próxima tutoría nosotros vamos a tratar de tener claro o cimentarnos de mejor manera cada uno de los contenidos que se van tratando, que son tres. El primero es gráfica, ya veíamos la definición de gráfica, cuál es la composición de ellas. Vemos también la parte de trayectoria y circuito de Euler. Y ahora acabamos de finalizar con la trayectoria y circuito de Hamilton o hamiltonianos como también se les conoce. Básico aquí es reconocer qué es trayectoria, qué es eh, circuito. Luego de tener claro eso, debemos de saber reconocer cuando hablamos de circuito y trayectoria de Euler y cuando hablamos de trayectoria y circuito hamiltoniano. Entonces, eso es cómo yo puedo definirle o la manera mediante la cual puede facilitarse la comprensión de este tipo de eh, contenidos. No sé si hay dudas, preguntas, alguna conclusión que usted quiera llegar en esta tutoría. No, de mi parte no, licenciado. Ok, muy bien. Este, bueno, decirles de que ahí en el de coordinación a mí se me había notificado que tienen hasta ahora, ¿sí? En este momento, pues, que se tiene hasta ahora, hasta las 23 horas, ¿sí? Con 59 minutos para poder inscribirse. No sé si se recuerdan la invitación que se les había hecho. Sí, yo ya me inscribí, licenciado. Sí, dice que tenemos justamente eh, nada más hasta hoy a esa hora para inscribirse en el Google Form, ¿sí? Para poder participar en la rifa. Ya ustedes sabían que le estaba mencionando acerca de una tablet para que les sirva. Bueno, es una asignación que se le va a hacer de tablet, ¿sí? Para que ustedes tengan mayor facilidad de poder participar tanto en tutorías como en la revisión de los contenidos. Nosotros sabemos que el equipo tecnológico para nosotros es imprescindible. Así que, no sé, esta es una oportunidad que se le está dando por parte de la modalidad a distancia, ¿sí? Mediante el encuentro virtual que se va a tener. Ya en la pestaña aviso, pues ahí en plataforma se le ha colocado para que podamos poder participar. Y los que ya se han inscrito, pues me alegra mucho. Eso es muy bueno para que ustedes estén ya formando parte de esta actividad que va a estar muy bonita. Bueno, si no hay más dudas o consultas, nos vamos a ir quedando por acá para que cada uno de ustedes pueda ir descansando. Sé que hay responsabilidades las cuales debemos de cumplir, entonces nos vamos a quedar por acá. Si no hay ningún comentario o algo más que ustedes quieran mencionar. Todo queda bien, Estamos licenciado. bien, Lick. Y Muchas gracias, feliz noche.
Muy bien, entonces, un gusto haber compartido con Lucía, que ya acaba de salir. El- Eric, me alegra que haya participado, Wilfredo de igual manera, y al compañero David Rivas, pues que me parece que está en el trabajo y por lo tanto no puede estar participando, solamente escuchando, ¿verdad? Entonces, pues un gusto, desearles una feliz noche, que descansen y que puedan darle seguimiento a los contenidos que se van planteando. Muy buenas noches a todos. Saludos cordiales. Gracias, igualmente. Licenciado. Muy buenas noches, que descansen.